Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Gun Motor Spain. Ya conocéis a Fran Alonso porque hace un par de meses le hicimos una entrevista sobre su pasión por el mundo de los coches grandes, digamos, y hoy nos volvemos a juntar con él para comentar un poco sobre su pasión por el Scalestri, también conocido como Slot. Mis primeros coches de Scalestri, como a muchas personas le pasaría, son heredados de mis hermanos mayores y pues me acuerdo de tres: un 850 Coupé azul que medio destruí, un Ford GT40 blanco que también medio destruí. Para las carreras pues se aligeraban, se le hacían aletines, todo el tema, y entonces pues realmente a mis manos llegaron bastante originales, pero al ser un niño pues lo vas haciendo lo que la imaginación te dice. Y un Tyrrell Ford azul de Jackie Stewart que está en paradero desconocido. Ese coche pues también lo debí de desmontar, y ese sí que ya le he perdido totalmente la pista de siempre. Lo que sí, el 8,5 Coupé y el Ford GT40 los sigo manteniendo, aunque transformados, pero sí los sigo manteniendo. ¿Recuerdas el año en el que los conseguiste, más o menos, para ubicarnos? Pues sería a finales de los 70, por el año 78, por ahí. Mis hermanos, bueno, había afición así en la zona de las Traviesas, en Vigo, donde vivíamos. Pues hay personas pues conocidas como Alfredo Bárcena, que tiene la revista Cronomotor, Javier Iglesias, que corría también, corrió en rallies de verdad, vamos, y quedaban y hacían sus carreras. Mis hermanos, pues al llevarme 9 y 10 años, pues claro, ellos tenían al tener otra edad. Yo no soy consciente de esas carreras que hacían, pero sí que esos coches llegaron a mis manos, y gracias a Dios que hay otro, que es un Austin Heli, que es de mi hermano José, pues no me lo llegó a dar inteligentemente, porque si no hoy estaría destruido, o sabe Dios, y él lo conserva, o sea, con mucho cariño de su época de joven. Bueno, ya comentamos un poco sobre las carreras de Slot, pero háblanos sobre tus primeras participaciones. ¿Cómo entraste a competir en Slot? Pues mira, yo, digamos, la primera vez que tengo recuerdo es de ver en la prensa una nota de prensa, que había unas carreras en el colegio Altamar, también aquí en la zona de las Traviesas de Vigo, que había unas carreras de Scalestri. Entonces, claro, ya me volví loco. Ya creo que ese mismo día, ya creo que lo vi por la mañana, ya estaba inquieto para ir hasta allí, que creo que fui por la tarde. Y allí, la verdad, pues curiosamente conocí a un gran amigo que tengo, Enrique Ojea, que es muy aficionado igual que yo. Él era ya un adulto, para mí un señor, porque yo era un niño. Me lleva pues bastantes años, pero estaban corriendo allí un campeonato de velocidad, y es el primer recuerdo que tengo de lo que es una prueba de Slot o Scalestri, ¿no? Mi primera carrera fue el 10 de mayo de 1981, Rally de Lacón, con un Porsche Carrera negro y rojo. No es que me acuerde yo tal, sino que tengo una libreta donde iba anotando todas las carreras, y hoy pues me hace mucha ilusión porque tengo aquí con años, con clasificaciones, en donde ahí pone
que empecé en esta carrera del 81, aunque yo recordaba que era un Rías Bajas, pues no, es un rally de Lacón, que se organizaba en un pub que se llamaba Cerneda de Boura, que era en la calle Zamora, aquí en Vigo. Allí en el pub este Cerneda de Boura, que además sé que hay una película de Super 8 donde se me ve a mí de niño corriendo con un 850 coupé, que también, bueno, que tengo, que conservo todavía, y no hay manera de localizar esa cinta. Me encantaría verme. Me acuerdo que iba el que fue piloto, Pío Alonso, con su amigo Moncho González, con unos maletines, llevaban allí unos coches preciosos. Bueno, yo me volvía loco, ¿no? Me acuerdo que es de ese Super 8, esa carrera. A ver si alguien que vea este vídeo a lo mejor sabe algo de eso. Y nada, y después, pues digamos, la primera carrera que gané en slot es el día de mi cumpleaños, que hace 40 años, y también pues lo he visto hoy para hacer la entrevista, o sea, el 9 de julio del año 82, con un Ford Escort RS que había yo hecho transformado en Ford Fiesta, pues gané el primer rally, que se llamaba Rally de los Pazos. ¿Qué sentiste al ganar esa primera prueba? Pues me acuerdo también dónde fue, porque hasta conservo los dorsales, que eran con unas rayitas rojas de tipo bandera de Vigo. Fuera también aquí en la zona de las Traviesas, en un ático de un grupo de amigos. Bueno, vivía allí un amigo, íbamos todos allí a hacer carreras y tal, y bueno, y me encantó, sobre todo que yo soy un gran apasionado del Ford Escort. Y me encantó porque fue un coche que me costó bastante hacerlo. Bueno, me gustaba hacer el modelismo, maquetas, y entonces pues hacer transformaciones como coger un Ford Fiesta y hacer un Ford Escort MK2 pues era la leche. Y además había hecho de un ídolo de la época, que es Peitos, que también corría ese mismo año, en el 82, con el Escort de Nittons. Entonces, bueno, maravilloso. Y también con ese coche también tengo un recuerdo fantástico de ir con mi padre y mi madre a La Coruña a correr a una carrera que se organizaba en la escudería La Coruña, ir con el Escort de Peitos, que era realmente el competidor de Carlos Piñeiro, que también iba con un Porsche. Entonces yo aquella carrera me acuerdo que llevé el Escort de Peitos, y ellos se reían, ¿no? Y tal, porque lo típico, la rivalidad, pero en lo que es Scalestri ya. Y llevaba el Porsche de Piñeiro también, de la escudería de La Coruña, con un Seat Panda que también mantengo, gracias a Dios, y les encantó sobre todo ver el Panda allí con los colores de La Coruña, como corría en aquel momento, creo que era Ferreiro o Caramés, en aquel año 82, maravilloso aquel recuerdo. Bueno, Fran, ¿qué nos puedes comentar sobre las modificaciones de aquella época? Bueno, yo como tenía esa tendencia más de coches que daban prestaciones, que fueran feos, me gustaban los coches bonitos, más bien maqueta. Recuerdo en el año 83 que había también hecho otra modificación en base de un Ford Fiesta, que era un tal Bosumian Lotus, como el de Antonio Zanini, y también corrí bastantes carreras y me encanta. ¿Qué pensaba la gente de tu alrededor sobre tu pasión al slot cuando la mayoría de tus compañeros juegan al fútbol, por ejemplo? Bueno, yo siempre fui muy aficionado y lo sigo siendo. En esta entrevista pues ya me irás preguntando después de los años si continúo, y la verdad continúo hasta el día de hoy, me encanta. Entonces pues incluso en la época ya que mi generación, mis amiguetes ya iban de chavalitas por ahí, de niñas, pues yo seguía con el Scalestri. Y bueno, la verdad es que me apasiona, y a día de hoy pues sigo andando en la pista como si fuera el primer día, ¿no? ¿Te gustaban más los rallies o las competiciones en circuitos? Bueno, yo siempre fui de rallies, entonces me gustaban más los rallies. Bueno, le echábamos harina, colacao, todas esas cosas, y me encantaban los rallies. En el 83 fuimos al Círculo Regional Leonés, aquí en la Plaza de la Constitución, en Vigo, y allí se montó una pista de velocidad
y la verdad es que es muy divertido, porque competir todos juntos era una maravilla. Había categorías de coches de serie, modificados, era impresionante. En el 84 nos fuimos del Círculo Regional Leonés y nos fuimos para una tienda que había ya cerca de San Jorge Badía, que se llamaba Búho. Allí estaba Antonio Lago, que es el que llevaba esa tienda, y era una maravilla, porque teníamos la pista en el piso de abajo de la tienda, y allí fue el primer campeonato, digamos, que gané en el año 84, con un BMW 320, y un poco luchando con mi otro amigo Ángel de Marcos, que era compañero de escudería. Y su Porsche, pues bueno, después le compré yo la colección, y su Porsche, vendí bastantes, pero el Porsche que estaba compitiendo con mi BMW, pues aún lo mantengo. ¿No te daba pena poder accidentar esos coches que estaban prácticamente hechos como maquetas? La verdad eran para correr, y la verdad hasta hoy llegaron varios. Algunos ya se quedó por el camino, pero no, tú querías correr y ya está. Y entonces estuve pues esa temporada del 84, la que había ganado, y en el 85 ya empecé a correr en rallies de verdad, con 18 años, recién sacado el carné, y dejé el slot hasta que dejé de correr en rallies de verdad, o sea, hasta el 89. En el 89 volví y gané la Copa Andén de otra tienda que había en Vigo, ya no estaba Búho, y hacían una copa con BMW SM3 que ya había salido, y la verdad estuvo muy bien. Digamos que fue un campeonato bastante reñido, con el hijo de otro que también estaba en todas las carreras, que era un magnífico preparador de los coches, Antonio Santomé, y bueno, la verdad lo pasábamos muy bien. ¿Había mucha diferencia en las competiciones de principios de los 80 allá a los finales de los 80? Bueno, quizás ya hacia los 90, por los 90, que ya había mucha carrocería de lo que era el Lexan. Eran ya coches, pues como hablabas antes, y eran muy drásticos la preparación, o sea, había coches que ya no era esa maqueta bonita de los años 80, o sea, ya se buscaba el tiempo, y cuando buscas el tiempo, pues buscas lo más ligero posible, y en vez de plásticos y Lexan, llevar unos pilotos dentro muy sencillitos, que no eran bonitos tampoco. A mí esa época no me gusta. Y después, bueno, ya después, a primeros de los 90, que empecé la vida laboral, pues dejé todo el tema de las carreras de slot hasta el año 94. O sea que al final tampoco fueron tanto tiempo, porque abrimos la tienda de Fórmula Kit, que la he tenido 20 años, y a partir del 94 pues empezamos a patrocinar y a organizar el campeonato de Vigo, y estuve ya muchos años otra vez, digamos, no solo de aficionado con el slot, sino trabajando laboralmente con esta afición que tengo desde niño. Ahora ya pasamos a la parte de organizar pruebas de manera pues más profesional, de la mano de Fórmula Kit, tu tienda. ¿Cómo fue esa época? Bueno, fue una época muy bonita y muy larga, porque fueron muchos años patrocinando el Campeonato de Vigo y otras pruebas que había a nivel nacional, desde aquí, desde Vigo. Un poco a destacar el Open Ninco, que habían venido pues personas de esta marca a organizarlo a Vigo, y fue en el pabellón del Berbés, y con muchas pistas, y fue la verdad muy espectacular, ¿no? Después, a nivel de organización, y yo creo que la gente, bueno, en esa época que estuvo ahí también Fórmula Kit patrocinando, pues creo que se impulsó muchísimo. Es decir, yo recuerdo carreras de rozar 150 inscritos en un rally, o sea, 150, mucha gente. Después del confinamiento, pues empecé también a participar de nuevo en las carreras, en el club de RS que está aquí en Vigo, y bueno, y conseguí también
alguna carrera, algún campeonato que he ganado allí en este club, como con los bonitos Scala 1.24, que son preciosos, con un Alfa Giulia como el que tenía yo de correr en los rallies de verdad, y un bonito Ferrari amarillo, que también en una categoría de clásicos. A mí siempre me gustó coleccionar los coches con los que estuve corriendo siempre, ¿no? Y todos esos que me traen recuerdos, porque yo, digamos, inicialmente, como mi padre tenía una cafetería, se llamaba La Granja, pues yo tenía la escudería La Granja en aquellos años 80, entonces había varios amigos que participaban con coches que iba preparando yo, y todos esos coches me gusta conservarlos. Realmente, cuando ya llegó a esa época de comprar la moto y de querer comprar el coche de verdad, pues me deshice de algún coche que hoy me da muchísima pena porque no los puedo recuperar. Realmente a día de hoy tengo coches de aquella época y otros que me fueron gustando. Y por los años 90, en esos 20 años de Fórmula Kit, como había gente pues que tenía coches estropeados y tal, y bueno, iba haciendo cambios para coches que funcionaban, coches actuales, modernos, que era un poco lo que quería la gente, pues me fui haciendo cambios y me fui haciendo una colección bastante grande de SIN, que después, pues bueno, queriendo comprar otras cosas, pues me fui deshaciendo de ellos, y la verdad porque son coches que no se puede andar con ellos. O sea, los SIN son muy delicados, tienes miedo de darle un golpe y cada vez además valen más. Entonces fui deshaciéndome de lo que no ando, y todo lo que tengo, que hoy en día pues es alrededor de 200 coches, pues están todos para andar. O sea, y no me duele ponerlos en pista y andar con ellos. Claro que si le das un golpe pues te duele, pero que no es como esos coches puro y duro de coleccionismo, como si tienes eso, un coche de Scalestri, que es que casi no puedes ni ponerlo en la pista, ¿no? Y la verdad lo sigo disfrutando, o sea, me sigue encantando. Es más, he corrido bastante en coches de verdad, y lo que me transmite, digamos, jugar con el Scalestri, no sé, me gusta más que incluso haber corrido en coches de verdad, que es la mayor ilusión de cualquier aficionado al automovilismo, ¿no? O a los coches. Cuando inicié esa etapa de Fórmula aquí, pues empecé también, digamos que aunque se hacían las carreras de Scalestri, me centré a correr en radiocontrol, porque era lo que se llevaba en aquel momento. Entonces corríamos yo en una Scala 1.4, que llevaba unos motores de motosierra de 22 centímetros cúbicos, creo que era, en el campeonato gallego, y la experiencia pues no tiene nada que ver con la del Scalestri. O sea, corrí una temporada y no me gustó. O sea, yo, aunque decían que el radio control, que siempre en aquel momento decían que iba a acabar con el mundo del Scalestri, yo siempre pensé que no, porque son dos cosas distintas. Una, que ya el Scalestri vale para toda la época del año, puedes estar en verano, puedes estar lloviendo chuzos en invierno, y el radio control ya está más condicionado al exterior. Y después la puesta a punto de los motores y todo, para mí no tiene nada que ver con el Scalestri, más si mezclas un poco el coleccionismo, querer tener bastantes piezas. El radio control pues tienes un coche y poco más. Y bueno, es un poco hablando así de dos hobbies distintos, ¿no? Y después creo que también este mundo del slot pues también mezcla
el maquetismo, lo que son las maquetas estáticas, que las pongas a funcionar. Ahora ya hace unos años que en la escala 1.24 hay carreras, hay tanto de rallies como de circuitos, como decía antes, y la verdad es que hay maquetas preciosas, que verlos en la pista no es lo mismo que estar en una vitrina ahí estático. Los coches que quizás recuerdo que ya no tengo, pues son dos SEAT 600 que había conseguido pues de un circuito de 600, creo que era uno gris y uno verde, me parece, y la verdad me dio bastante pena, incluso con un transformador muy antiguo y tal. Pero bueno, como decía antes, no valían prácticamente para utilizar o tenía miedo de utilizarlos, entonces bueno, me deshice de ellos. O sea, de lo que tengo, que conservo desde los años 80, es lo que más me gusta. El Ford Escort que decía antes, con el que gané la primera carrera, un Talbot Lotus, esto del año 83, el R5 Turbo rojo, que también me encanta, el 850 Coupé, que siempre me gustó, pues a mis manos llegó azul. Tenía, bueno, los pases de rueda ya recortados por mis hermanos, ya tenía unas ruedas más gordas, y siempre es un coche que me encantaría tener. Y me acuerdo que una vez que fui a un viaje a Barcelona, en la Casa Palau, una tienda de allí, había uno que, si no recuerdo mal, valía 25.000 pesetas, porque el 850 son coches que se cotiza bastante, y hablo hace muchos años ya, y no me decidí a comprarlo. Y bueno, hoy tengo una réplica azul y un original verde, pero conservo aquel azul que ahora está pintado de mis primeras carreras, de aquel año 81. Le tengo también mucho cariño a un SEAT 600 con carrocería de Lexan, que me acuerdo cuando lo monté, al Panda de la escudería La Coruña, por ese recuerdo que tengo de ir con mis padres. ¿Qué más? Los 131 Abarth me encantan. Y bueno, por ejemplo, en la época aquella de la tienda de Búho, que hablábamos antes, del año 84, trajeran unos 131 Abarth. Pensar que todo lo que hay hoy en día, de aquella había muy poca cosa, o sea, incluso los coches corrían en rallies, pero no había, o sea, salían más tarde y salían. Y aquel 131 blanquito que me encantaba, pues bueno, al final lo transformó mi hermano y se fue destruyendo hasta que se descuartizó. Y yo creo que este año 2022 va a volver a andar. También hay dos Renault 5, hay uno que es una decoración de José Mora, el piloto aquel de La Coruña que corría en los 80, que me encanta. Me acuerdo cuando lo hice, me acuerdo que lo vi en un Rías Bajas de verdad y me caía la baba. Entonces hice el mismo coche, con la matrícula, con todo, me encanta. Después otro Renault 5 que tuvo varios azules, también es de mis comienzos, así también hecho como Grupo 2, con aletines y tal. Otro coche que era también de un amigo que ya falleció, José Carlos Alonso, que era un Ford Fiesta, de aquellos que tuvo Reverter, y con la decoración de tricolor, que también me gusta muchísimo. Un SEAT 127 réplica del que llevó mi hermano a un Rías Bajas del 83. Y después también, pues bueno, dentro de esos coches que me deshice, pues hay un SEAT 124 que me costó muchísimo de hacer, de construir, porque también está construido a mano, y este lo vendí para comprar una moto, pues también por los años 80. Sí lo tengo localizado, pero el hombre no me lo quiere vender, y son coches así que le tengo bastante aprecio. Ese no lo tengo, pero bueno, los otros los conservo todavía. Comentábamos antes del cambio en los años 80 más radicales, ¿no? Pues yo creo que cuando Esin Scalestri sacó los SRS, por aquellos primeros de los 80, fue cuando empezamos a aligerar demasiado los coches, porque pasamos del plástico rígido a lo que le llamamos acetato, carrocería de acetato, un plástico flexible, y dentro de la colección y de aquella época, pues recordar el R5 Turbo que comenté antes, y salió, en vez de salir un Lancia 037 que nos encantaba en los rallies, pues salió un Lancia Beta Monte Carlo, que era un coche para nosotros desconocido, de circuitos. Entonces algunos transformábamos aquel Lancia Beta
en un 0,37 y también por aquel año 83 pues también corrí bastantes carreras con uno que también conservo. En aquella época de niño pues intentabas ahorrar en dineros que te daban y al final se iba todo para el escalestri y dentro de la colección pues también recordar a otra persona, Antonio Santomé, que era un súper preparador de la época y que hacía unas carrocerías preciosas. Por ejemplo, pues conservo dos BMWs 3000, esto que me acuerdo perfectamente que uno cuando me lo vendió me costó 4000 pesetas y vamos, es que como si fuera hoy, ya me pone nervioso porque es que dije yo, joder, me va a vender este coche. Eran coches que corría él o gente de su entorno, sus hijos o tal, y que después pues bueno, los ponía en venta. Un Ford Escort MK1 que me encanta, que también me acuerdo cuando él estaba allí en su casa haciendo los saletines y tal, y yo estaba allí como un tonto mirando para él, y después me lo vendió también. Y un Fiat Abarth, un 600 Abarth, que también le tengo mucho cariño, que también era preparado por Antonio, ¿no? Y bueno, repasando un poquito así los coches que tengo. Después, en plan maqueta ya del año 2000 por ahí, cuando empezaron las resinas, las carrocerías en resinas, pues digamos que la mejor maqueta para mí, el que más espectacular es un 124 de Salvador Cañellas, que fue campeón de España de circuitos y que es una miniatura preciosa, perfecta, que me montó, bueno, un maquetista, Javier Arribas, y que me encanta. Pues estoy muy orgulloso a través de Fórmula Kit de haber conseguido sacar coches para slot que hoy en día pues cualquier coleccionista y quedan para siempre, comenzando con el 207 S2000 de los hermanos Vallejo del Rally de Orense 2010, el Porsche también de los Vallejo de Leche Río, que lo fabricó Scalextric, el Lotus de la marca Ninco también. Bueno, fue esas temporadas que patrocinábamos a Vallejo y hacíamos sus miniaturas, ¿no?, de lo que estaban corriendo. Y después, pues bueno, el coche mío propio, el Alfa Giulia Sprint, con el que participé en un montón de rallies históricos, que lo fabricó la marca Team Slot, y a la vez pues nos patrocinaron aquel proyecto, que fue pues entre el año 99 y el 2004, pues pude estar también participando en carreras de verdad y patrocinado por ellos, y ese coche de slot pues hoy en día está en muchísimas casas y coleccionistas. Para mí es un orgullo que esté mi nombre ahí puesto en la ventanilla de ese coche. Bueno, ya para finalizar, ¿a qué personas te gustaría recordar en esta entrevista? Bueno, me gustaría nombrar, pues bueno, amigos, pues eso, que llevamos, pues yo creo que 40 años conociéndonos, como Enrique Ojea, que hablaba antes de que lo conocí pues a través de esa nota de prensa y la primera carrera que fui, que debe de ser en el año 80, pues estamos en el 2022, pues creo que sí que han pasado 40 años, ¿no? Y bueno, y ahora últimamente, digamos, pues recientemente agradecer muchísimo a otro amigo, a Dani Díaz, que me está volviendo a recuperar coches que alguno, pues como el Ford GT40 este que os comentaba antes, gracias a este magnífico amigo, que bueno, es impagable el trabajo que está haciendo. El 131 que hablaba antes, que estaba destruido literalmente, o sea, y cortado,
pues está haciendo ahí una laboriosa tarea, que espero que en el vídeo veáis alguna foto de cómo era y cómo es y cómo va a quedar, y la verdad pues muchísimas gracias a Dani por recuperarme este trocito de historia mía.